Tlanextili amanena mechotlapaloa ika miek mawisotl, ika uan miek teochiualiscayotl, ikniuan. Pan tonali, chicome, cali. Hola hermanitos, los saludo el día de hoy en este día con la energía de siete casa para poder compartir el día de hoy el relato que se llama, que se titula, ¿Qué no nictlacualtis? ¿Qué no cachicuali ni motlacualtis? Tlen nehua ninemis y camauizotl, que en español castellano mexicano dice qué y cómo alimento, cómo me alimento a mí mismo. Este relato viene de una reflexión de un abuelito que en aquellos tiempos era niño. Había una serie de información que contaminaba su mente, su espíritu y su corazón. Entonces, este niño se sentía abrumado. En los medios de comunicación decían, bebe esta agua embotellada, bebe esta comida, ponte esta ropa, ¿no? Y estaba confundido en la iglesia. Él iba a la iglesia y le decían que si no se portaba bien, pues lo iba a castigar Diosito. Entonces, a raíz de toda esta confusión de información, pues este niño iba creciendo poco a poquito, pero llega a una edad que es a los 13 años, empieza a pensar mucho más consciente de todo esto que le propone el sistema donde vive. A él le dicen ciertas cosas que su abuelito le dice de diferente forma, ¿no? Le dice la televisión, los medios de comunicación, la misma escuela a este niño, le dicen mucha información. Él estaba muy confundido. En la escuela le dicen, siéntate en filitas, tienes que obedecer en la escuela. Lo que diga el maestro es la verdad. Tú no tienes por qué opinar. Así creció este niño. Y un día emprende esta odisea de búsqueda de la verdad, pero que esa verdad lo haga convencer. Llega con uno de sus abuelitos, su tío abuelo, era un carpintero y pues hacía pues muebles muy hermosos. Era el mejor de su pueblo. Entonces él se acerca al niño y le dice, la verdad, abuelito, estoy muy confundido. Mi abuelito, el que trabaja en el campo, me dice unas cosas, pero en la escuela me dicen diferentes cosas. En la escuela, en la iglesia, en los juegos con mis compañeritos, aprendo yo diferentes cosas. Dígame, ¿cómo puedo aprender a distinguir de lo real a la mentira? ¿No? Entonces el abuelito le dice, ve allá afuera, tráeme más leña, vamos a alimentar el abuelito fuego y ahorita te platico. ¿Sí?
Le dice, mira, hijo, en este mundo, en este plano existencial, vamos a encontrar muchísima información. Todos te van a decir que es la verdad y algunos se atreven a decir que es la verdad absoluta. Pero, ¿sabes? Tienes que aprender a preguntarle a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, incluso a tu percepción, a tu otro yo. ¿Y cómo le hago, abuelito? ¿Y cómo le hago? Dígame. Necesitas observar muy bien, observar y acechar, observar y acechar qué es lo que le estás, con qué estás alimentando esta mente que tienes, este corazón, cómo lo estás alimentando. La mente con qué conocimiento o con qué sabiduría. El corazón y tu teyolía, tu percepción, ¿qué alimentos le estás alimentando? ¿Cómo estás alimentando tus pensamientos? Te lo explico de otra forma, hijo. Necesitas alimentar a tu mente con sabiduría verdadera, ¿sí? Hay mucho conocimiento que vas a encontrar que solamente te va a confundir como ahorita tú te estás confundiendo. Este cuerpo que tenemos es un templo sagrado, hijo. Necesitas entender y comprender que debes de darle lo mejor a este templo sagrado, así como lo hace el colibrí. El colibrí se alimenta del néctar de las flores. El colibrí jamás vas a ver que esté allá en el estiércol alimentándose del estiércol, ni de la basura, ni de las cosas malolientes. Así debes de alimentarte. Sí, abuelito, pero dígame, ¿cómo le hago? Mira, alimenta tu mente con frases de agradecimiento. Agradezco porque el día de hoy amanecí, porque estoy vivo. Agradezco el día de hoy porque tengo un techo en la casa. Agradezco hoy porque hoy estoy respirando. Agradezco a la vida porque el día de hoy estoy vivo. ¿Cómo vas a alimentar tu corazón, tus emociones? Con emociones sanas, como el amor a mí mismo. ¿Y cómo? Habrá quien te diga que no estás bien. Habrá gente que te esté siempre ahí buscando tus defectos, tus errores. Todos tenemos errores, sí, pero debes de aprender a estar como esa agua inamovible, que a pesar de la tormenta que hay allá acá abajo, dentro del agua, tranquilízate. Una mente quieta y en paz aprende mejor y decide mejor. Si te ofenden y luego tú también te enojas y empiezas a querer golpear al otro, ahí está el punto. Tienes que controlar esas emociones. Y con eso no te quiero decir que seas sumiso, sí, lo que quieran hacer. No, tienes que aprender a generar esa paz. Intuir, percibe, hazle caso a tu otro yo. Si eso que te están diciendo no es correcto. El agua, el agua está libre ahí. Si te dicen que el agua está contaminado, llena de bacterias, que no debes de beber esa agua, piensa,
¿Cuántos años llevamos bebiendo esa agua de manantial? Y no nos hemos muerto. Muchas instituciones te van a alimentar con miedo. El miedo también es una enfermedad. Te van a empezar a querer que tú empieces a dudar de tu poder original, hijo. No permitas eso. No permitas. Debes de levantar tu hacha, tu matepostli, de la justicia, pero no de la justicia de las leyes, no, del hombre, del país, sino que la justicia tuya. Si crees que es justo que alimentes con alimento basura a tu cuerpo, si crees que es justo que alimentes a tu mente con frases denigrantes, obscenas, si quieres alimentar tus emociones con odio, con rencor, con resentimiento, con venganza, ¿eso quieres? No permitas que te enseñen a ser muy dependiente de los demás. La verdadera libertad de tu mente, tu corazón, tus emociones, radica en tu autosuficiencia. No le des el poder a una segunda o tercera persona para estar bien tú. Tienes que empezar a producir tus propios alimentos. Tienes que aprender a aceptar emociones que quieres darle vida, como amor, agradecimiento, respeto, honor, disciplina. Aprende a sacar lo que aquí, que ya acumulaste como conocimiento. Aprende a sacar como esa ollita, vacéalo y empieza a aprender, a reaprender y desaprender por ti mismo, hijo. No hay otro camino. Parece tan simple, ¿verdad? El niño le dice, pues sí, sí, pero no es así. ¿Por qué? Porque a tu alrededor te van a empezar a juzgar. Mira, ese está loco. Está sembrando sus propias verduras, sus propios legumbres, frutas. Nos han vendido la imagen que ser exitoso es tener cosas materiales en abundancia, pero nadie nos enseña a agradecer lo que ya tenemos, pero y también ir por lo que en verdad queremos. Para muchos el éxito es estar en paz, tranquilo, tener lo suficiente para comer. Para algunos es tener montañas de dinero, de riquezas, y aún así no son felices. Y no con eso te estoy diciendo que seas conformista, no, sino que vete caminando con paso firme, con esa honestidad de lograr tus cosas. El niño se le queda viendo a su tío. Y usted está satisfecho, contento con lo que tiene, abuelito? Sí. Cuando trabajo, me levanto, agradezco al Padre Sol, a la Madre Tierra, al abuelo Viento, a mi corazón, a mis manos, a mi mente, y les digo, el día de hoy va a ser un día armonioso y vamos a trabajar. Así sucede. Entonces, el aprendizaje de este pequeño relato es, seamos autosuficientes, no seamos codependientes intelectualmente, emocionalmente, energéticamente, espiritualmente.
Todo esto nos va a ayudar a entender mejor la vida, porque siempre queremos quedar bien con todo el mundo y con nosotros qué, con nuestras necesidades. Seamos autosuficientes. ¿Lo podemos ser? Sí. Cuando somos autosuficientes, no necesitamos de la opinión de todos. Si desde mi conciencia digo que esto que estoy haciendo es realmente lo que yo necesito, adelante. El principal trabajo de este sendero es necesitar menos del sistema, de todos los demás que intentan controlar y manipular. Entonces, pues, este relato, ese es el mensaje. Cuida con lo que alimentas a tu templo sagrado, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu percepción. Amanin siente con namechompuilisika, totlahtol náhuatl. Onemia se telpocatzin, milawak, mahmanaya wamoish polowaya kihtoa. Yehua, motlahtoltiaya tlenica ihkon. ¿Qué no cachicuali nejo ni motlacualtis? ¿Qué no cachicuali nejo ni monemitis? Paino nemiliscayo. Cuaco quintlahtoltiaya oxequi masewalcocone, xuctlaquiliaya. Cuaco quinemili, quitonic, nictlahtoltis nocoltzi. Lleva cachiquimati. San pampanejua, xnicontlalia noyolo, que nejuaninemi, ne pancatlamachitili, nechiliahtlamantic, panteopan, nechiliahtlamantic, nicmawisoa ixtlamawisoli, nechiliahtlamantic, uanimo nemilis popoloas, nicmati ken ocachi cuali ninemis. Nejo nicnequi ninemis cuali nicpaquis niyolchicaj nemitinemis. Cayolchicaualistli pamelaua. Oco, se tonali, in conetzintli, o que te moto y colzi. Yeho que inchichiwaya kaum tlemach. Ha? Oco así que la no colzi, nemetzitaco. Nicnequi xinechpalewi. Keniki nimitzpalewi, esto con eso. Xinechpalewi nejo nicnequi ninemis ica noyolipa. Ica melauac. Cano teochiualis cayotzin. No nicnequi ninemis cualtzin. Nicnequi ni momachtis que no. Nicmacas sente otlacualtzin. No tlamachilis. No yolo. No teyolia. Igual no yoltonal. In campanejuania, campanimomachtia. Sanechixanimoixpoluax nicahsicamati cuali. Nejuan no nicnequi cuali ninemis. Ica pactli. Ica teochiualiscayolistli. Quila queman. Xuyah nepaquiauac xconlululuc sequitlacotzitzintes cuali canica ticonmacasque tuhuehue teotzin amantzin tontlahtlahtosque. Quilia, xcaqui uan xquitacachtopa. Moneki xicyecita uan xquixcachi. ¿Quenon tictlacualtihtica? ¿Quenon ticmacatica? Sente otlacualtzin pamotlamochilis, pamoyolo, pamoteyolia, iuan panochi moxoxnemiliscayotzin. Coco, ica inte ochiualiscayotzintli intequitzintli, moneki timonemilis. Tlenon pamotlamochilis ticnemilia, ¿quenon tictlacualtia in ticmaca? Cana tiquinamapua mochtin, timomachtia pa ocsequi temachtiani. ¿Quenon pamoyolo nica?
Tleno tiquiolitia. Cocolistli, noso ahmantli, tequipachli, tlauelilistli, tlacuahtlamatquilistli, moneki ticmatis. Uan tlenon ticmachilia kenon tinemis. Panin tequiyotl, pain nemilis tequiyotl, moneki tiyektlanisque, tlen ticuasque, tlen ticuasque, kenon techchicahuas. Ipampa onkah tlakuali, techcocolismaca. Quicocolismaca totlanemilis, cuac tlen mach ticnemilia, uan amo cuali. Tlaueli, tetlauetilistli, tlacuahtlamatquilistli, uan nochi uan cuacualtzin. Noihqui, cuac tehuameh timotequipachoah, timomohtiah, timotlahtoltiah canah quema, canah ka. O noso cuac ticnequih ticpiasqueh miec tlen mach motechmacaca. Ipampa ihcon techititia tiopan, pampa ihcon techititia nican caltlamachtili, ipampa ihcon techmachtiah intequiuahqueh uan nemih ne uehcapah nemih. Ihcon. Moneki tinemisqueh ken huitzili. Huitzili, ineki oxochimeh mocualtia. Nochi tlen ajuiac cuali. Huitzilin amo yas caneca oncah tlahsoli, o noso caneca oncah uamolonqui. Xquema ihcon. Yehuan nochi cololoa tlen uelic, tlen ajuiac. Cuacon moneki noihqui timomachtisqueh, titequipanosqueh, ticahsicamatisqueh tlamatilistli, ken huitzili, nochi uan tlen ajuiac. Quita telpocatzin quema ya melauac, quema. Tinemis ica tlasohcamatililistli. Tinemis ica yolnequilistli. Tinemis ica yolchicaualistli. Miec tlamatilistli oncah. Ampampa uan tlen amo mitzpaleuia, xquixtis tlahcali. Xicauas uan tlen mitzpaleuia. Ihcon tinemis ken aquetzamani. Mas seki mitztlauelitasqueh, mitzistlacosqueh, noso mitzilisqueh ken tehuan xtiueli, ken tehuan san titecahcayaua. Ka, cuali titeilis, cuali timonemitis, ihcon nimayeh cuali tinemis. Cuacon in ueuetlahtoli techonmachtia. Moneki tinemisqueh, moneki tictlahpiasqueh tlenon sente otlacualtzin ticmacah nican, tlenon nica ticmacah, tlenon nica ticmacah, uan nochi toyoltonaltzin. Quema, cuali matiyectlachiaca matiquixquechica tlen kenon timotlacualtihticateh. In toteotlacayotzin san setzin, amo miyaqueh, ipampa tictlahpiasqueh, san setzin ticpia. Quematica timococolismaca, panin, pan totlamachilis, pan toyolo, pan nochi toteyolia, pan tonemiliscayo. Ihcon oconetzi. Bueno, hermanitos, pues este relato habla de eso, que cuidemos cómo alimentamos nuestro sagrado cuerpo, en nuestro cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo energético, en el cuerpo espiritual, nahual, tonal. Todo eso debemos de cuidar esa alimentación. Vivir en agradecimiento, vivir con la bandera del amor que nos lleve a ese entendimiento. La mayoría de la gente quiere que lo entiendan, pero no quiere entender a la otra persona. A que seamos autosuficientes en el ámbito espiritual, energético. Eso nos va a ayudar para que no nos perjudiquen las opiniones de los demás. Timoitasque, panguxehuehuetlatoli. Nos vemos en otra palabra florida, que vamos a hablar de Tezcatl.
Tezcatl, espejo. Itztezcatl, espejo de obsidiana. Timuitasque, oxe, ipan oxeo huetlastoli. Nos vemos en otro relato. Pongan sus comentarios y nos vemos en otro relatito que vamos a compartir del baúl de los relatos de los abuelos. Timuitasque.